Bueno, entonces eso. Como este viernes tenemos el primer trabajo práctico de crecimiento, lo más importante es que ustedes lean la guía y que estudien la guía. No es solamente leerla, es estudiarla, y que tengamos bien claro lo que tenemos que hacer, porque tenemos una franja de tiempo muy acotada y tenemos que hacer muchas cosas. Entonces, las dudas que tengamos de lo que vamos a hacer, tenemos que resolverlas en un momento muy corto al principio del TP y después ya ponernos a trabajar sin duda, porque si no hacemos este, cosas equivocadas que después no podemos sacar conclusiones de los resultados. Entonces, sepan lo que vamos a hacer. Eso es lo principal. Y en la clase de hoy, la intención es que empecemos a... En realidad no es comenzar, porque el crecimiento es algo que ya de alguna forma habíamos empezado a ver cuando hablábamos de fisiología de los microorganismos. Entonces, hoy deberíamos ver algunos otros detalles y principalmente enfocarnos en lo que vamos a trabajar en el TP. Si eso está bien y vos estás de acuerdo, profe, yo comparto mi pantalla, ¿ok? Dale, perfecto, sí. Si querés agregar, Obvio, sí. voy a presentar ahora. Bien, Se ve. bien. Full screen. Hay algunos que acá abajo le aparece un icono para usar de puntero, que no es mi caso, no sé qué. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de crecimiento bacteriano? ¿De qué se trata esto? En principio es una de las características de los sistemas vivos. El crecimiento, que es como habíamos mencionado ya también antes, es el aumento ordenado de los componentes celulares que en definitiva termina con la división celular. Termina con cuya división, proceso en procariota lo conocemos como fisión binaria. Entonces, el crecimiento es simplemente eso, es el aumento del tamaño celular que termina con una división del tamaño celular. Y en el camino de eso suceden un montón de eventos bioquímicos que llevan a la síntesis de macromoléculas, gastos energéticos, síntesis de nuevos componentes celulares y todo a nivel regulado genéticamente sucede. Algunos detalles que ahora, para no hablar en aire, vamos a revisar. En definitiva, el concepto de crecimiento es el incremento de la biomasa celular, que también lo definimos como el aumento de los componentes celulares, el aumento ordenado de los componentes celulares. Y lo que nosotros tenemos que, esta figura que ustedes ven acá, que está sacada del libro, de un capítulo del libro que se llama Crecimiento celular, crecimiento bacteriano, y es muy sencillo para leer, o sea que también estaría bueno que le peguen una leída cuando se suben al bondi ahí para 5 o 10 minutos. Y la intención de estas figuras que vamos a ver ahora es, bueno, entender los aspectos principales del crecimiento y poder definir cuáles son todos los componentes que nosotros, alrededor del crecimiento, cuáles son todos los componentes que nosotros veníamos hablando en la primera parte del programa. Por ejemplo, digo, ¿por qué el pH, por qué un microorganismo que es acidófilo crece mejor en pH bajos? ¿O por qué un microorganismo que es termófilo crece óptimamente a temperaturas muy altas? Bueno, todo eso, ¿por qué crece? ¿Por qué su metabolismo define
en qué condiciones crece mejor, más rápido. Cuando digo mejor, digo que crece más rápido. Son un conjunto de aspectos que ahora lo vamos a ver desde el punto de vista práctico. Antes lo habíamos visto desde el punto de vista conceptual, que nos permitía definir por qué es un autótrofo, por qué es un psicrófilo, etc. Ahora vamos a ver desde el punto de vista práctico el crecimiento, que por definición, repito por última vez, es el crecimiento ordenado de los componentes celulares que termina con la división celular, que se llama fisión binaria. Bueno, el primer concepto es el tiempo de generación. El tiempo de generación es el tiempo que demora una célula en dividirse. Y en este ejemplo, en este esquema, lo que se muestra sencillamente o simplificada, en una forma simplificada, algunos pasos que, suceden durante la división de un bacilo. Entonces acá hay un bacilo, podríamos asumir que es Escherichia coli. Entonces lo primero que sucede durante el crecimiento, aumentando el tamaño de la célula, el bacilo se va alargando, acá dice elongación celular, y cuando esa elongación es lo suficientemente suficiente, se comienza a formar un septo en el medio de esa estructura, un septo que está determinado por un conjunto de proteínas determinadas, un conjunto de proteínas particulares de la célula, y ese septo no es otra cosa que una especie de pared celular que se va comprimiendo y estrangulando esa gran y larga célula, y que después termina ahorcándola y dando lugar a dos células hijas. El tiempo que demora eso se llama tiempo de generación y da lugar, por supuesto, a una generación. Es una célula inicial que da lugar a dos células hijas, es una generación, y el tiempo que demora eso es el tiempo de generación. Como ejemplo práctico, nosotros decimos que Escherichia coli demora más o menos unos 20 minutos en dividirse, o sea, tiene un tiempo de generación de 20 minutos. ¿Y por qué digo que esto está simplificado? Porque dentro de la célula, imagínense la cantidad de eventos que van sucediendo para que esto ocurra. Que la pared celular, como ustedes saben, es una estructura rígida y se tiene que ir sintetizando nueva pared celular ordenadamente para que la célula vaya creciendo, que vaya dando lugar a nuevos componentes. Tiene que haber replicación del ADN, tiene que haber transcripción activa para sintetizar proteínas para catabolismo. O sea, hay un montón de eventos bioquímicos que van sucediendo en este camino en este camino de crecimiento, y que da lugar en definitiva a la fisión binaria. Entonces repito, el tiempo de generación es el tiempo que demora una célula en dividirse. Y por supuesto que distintas especies procariotas tienen distintos tiempos de generación. No demora lo mismo en dividirse una especie de Escherichia coli que una Salmonella typhimurium, por ejemplo. Tienen distintos tiempos de generación porque son células distintas que tienen requerimientos distintos, etc. Y también es cierto que cuando alejamos una especie determinada de las mejores condiciones de crecimiento, el tiempo de generación también cambia. O sea, la célula demora más en reproducirse, la célula demora más en crecer si la alejo de las condiciones, de las mejores condiciones de crecimiento. Este es un caso, por ejemplo, que veíamos en el parcial, que el microorganismo que estaban estudiando había sido aislado de un lago hipersalino donde la temperatura variaba durante el año y que iba desde los extremos de menos 20 grados, creo, una cosa así, hasta los 40 grados de día. Entonces la duda era, ¿cómo es esto? ¿Es un mesófilo? ¿Es un mesófilo, un psicrófilo? Bueno, lo cierto es que el microorganismo, cuando lo crecieron en el laboratorio, la mejor forma, creció muy bien, muy rápido a las condiciones que le impusieron en el laboratorio, o sea, 37 grados, si no me acuerdo mal. Entonces, ¿qué pasa cuando la temperatura del agua baja? Bueno, seguramente el microorganismo no se muere, no pierde viabilidad,
pero seguramente para de crecer o crece muy, muy lentamente. En esas condiciones no quiere decir que sea un psicrófilo. Un psicrófilo es aquel microorganismo que es capaz de crecer en condiciones óptimas a menos 20 grados centígrados, por ejemplo. Wow, no tan bajo. Pero no quiere decir que si el bicho puede crecer, por ejemplo, un hipertermófilo o un termófilo, que crece a 60 grados centígrados. Si yo lo pongo a 40 grados centígrados en el laboratorio, va a crecer, pero no va a crecer tan rápido como si lo pusiera a crecer a 60 grados, que es su mejor temperatura de crecimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una misma especie en distintas condiciones de crecimiento, afectada por distintos factores de crecimiento, tiene distintos tiempos de generación, crece a velocidades distintas, crece más rápido, más lento, etc. De hecho, esta es una de las preguntas que vamos a abordar en el trabajo práctico. Entonces, yo recién, sin ánimo de perder mucho tiempo en esto, porque es una cuestión más molecular, que es súper interesante de cualquier forma, y que tiene que ver con cómo manejan las células procariotas su pared celular para poder crecer, para poder aumentar los componentes celulares. Imagínense que tienen que aumentar el volumen celular por estructura rígida. Lo que tiene que suceder es que la pared celular se tiene que de alguna forma ablandar e ir sintetizándose en nueva pared celular para que permita esa expansión celular, ese crecimiento o alargamiento celular. Bueno, lo cierto es que hay ciertas proteínas que se localizan en determinados lugares, en estos anillos celulares, y que son, o sea, se llaman autolisinas y son como tijeras que son enzimas que cortan los enlaces glicosídicos de la pared celular, permitiendo que la célula se pueda expandir. Pero imagínense que es un corte muy ordenado, es perfectamente regulado, porque si solamente cortarían y después no volverían a volver a poner esos enlaces, la célula se lisaría, porque por cuestiones osmóticas, si la pared celular se daña, la célula se rompe. Entonces, en este proceso de crecimiento celular, de expansión celular, el corte de la pared celular se hace en paralelo con la biosíntesis de nueva pared celular, permite de nuevo el alargamiento de la célula. Y la dirección en que esto sucede determina en definitiva el tamaño, no siempre, pero uno puede asumir que en particular eso siempre determina la forma celular y la agrupación celular. Por ejemplo, acá lo que se ve en esta figura, en esta micrografía electrónica, que dice septo acá, se ven cocos en un estadio avanzado de división. Y el septo, fíjense que está marcado, ya se está estrangulando esa célula, y son dos células que a su vez se están dividiendo cada una de ellas, y los septos se están estrangulando a cada una de esas células, pero todavía las células madres, digamos, célula inicial, están pegadas entre ellas. Entonces, la dirección en la cual se va cortando la pared celular determina cómo va a ser el crecimiento en el espacio de esas células. En particular, esto es un estreptococo, o sea, son cocos en cadena, que por lo tanto cuando estas células sigan creciendo, van a seguir pegadas, formando una cadena de cocos. Una estructura característica y fácil de ver por microscopía óptica de un estrepto. Todos parecen dioses griegos con este efecto. Quiero probar. Escuché algo, pero no sé qué es. No, que había recibido un mail de que había algunos alumnos que no habían encontrado el link, pero ahora revisé que ya se ve que ya lo encontraron. Creo que ya. Bueno. Entonces estaba escribiendo eso para que se quedaran tranquilos. Me pareció que era una mano levantada.
No, ese ruido. Manu no vi, yo mandé un mensajito recién. Bueno, perfecto. Entonces esto es una particularidad del crecimiento que debería llamar la atención. Una cosa es lo que pasa dentro de la célula, de la biosíntesis de los componentes celulares, pero es cómo sucede la expansión celular. La expansión celular sucede en una dirección determinada, que depende de la especie bacteriana o la especie procariota que se trata. Acá hay un ejemplo de lo que sucede en un cojo. Bueno, ese era el primer tópico importante del crecimiento. El segundo, tal vez más importante, es que el crecimiento de los seres vivos, en realidad, pero en particular se hace más notable en los microorganismos, el crecimiento de los microorganismos es exponencial. ¿Qué quiere decir esto, que sea exponencial? Bueno, este es un ejemplo muy sencillo que está, no sé si está en nuestro libro, pero está en otros esquemas distintos en nuestro libro también. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Qué quiere decir que sea exponencial? Si uno imagina una célula bacteriana o procariota en un ambiente determinado creciendo, luego de una generación, es este uno en rojo acá, luego de una generación esa célula se reproduce y por fisión binaria da lugar a dos células. Y como dijimos recién, lo que demora en hacer esto es el tiempo de generación. En una generación, una célula da lugar a dos células hijas, que a su vez en una siguiente generación 2, cada una de ellas da lugar a dos células hijas. Y así podemos seguir de generación en generación y vamos a ver que entre cada una de las generaciones el número de células se duplica. ¿Okay? Eso es lo que muestra este esquema. Que en cada una de las generaciones el número de células se duplica. Entonces, por ejemplo, acá comenzamos con el experimento con una célula, después de una generación hay 2, después hay 4, después hay 8, después hay 16, y si acá seguimos, debería haber entonces después 32, y después 64, y así para adelante. Y si las condiciones se mantienen, los recursos nutricionales y las condiciones de crecimiento son favorables siempre, el tiempo de cada una de esas generaciones sería el mismo, ¿no? O sea, demoraría lo mismo que una célula se convierta en 2 células que 8 células se conviertan en 16 células, si los nutrientes y las condiciones se mantienen favorables, o iguales, digamos. Bien, entonces, por esto es que el crecimiento microbiano es exponencial. Acá un ejemplo de una bacteria, pero si miramos un hongo, por ejemplo, también el crecimiento es exponencial. Pero sin embargo, bueno, entonces, ¿cómo representamos esto? ¿Qué quiere decir en definitiva que el crecimiento sea exponencial? En términos de cómo puedo abordar y entender de qué se trata eso. Este es el mismo esquema, pero sin embargo, aquí abajo yo puse esta tabla donde en cada una de las generaciones hay un número determinado de células. Entonces, en la primera generación, o sea, el experimento empieza con una célula. Luego de la primera generación hay 2 células, ¿no? 2 acá en la primera fila de la tabla. Después en la siguiente generación hay 4, después hay 8, 16 y 32, así como había dicho recién. Y cada una de esas generaciones está anotada acá abajo. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta 5 generaciones llegó acá. Podemos seguir, ¿no? Puede ser n generaciones y sigue aumentando. Bueno, matemáticamente, esto lo podemos representar como 2 elevado a la potencia
n, que es el número de generaciones. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que si ponemos en la tercera fila, por ejemplo, en la generación 4, dice 16. Entonces, eso es lo mismo que poner 2 elevado a la cuarta potencia, donde 4 es el número de la generación esa. Y en definitiva, esto se cumple permanentemente por el crecimiento exponencial, donde n es el número de generaciones y 2 a la n, 2 elevado a la n, representa el número de células que hay luego de determinadas generaciones. Acá anoté en pequeño, quedó anotado que durante cada generación el número de células y la masa celular se duplica y el crecimiento continúa si las condiciones se mantienen favorables. Si las condiciones se mantienen idénticas, digamos. Como ustedes imaginan, eso no va a suceder porque mientras las células van creciendo, los organismos van creciendo, van consumiendo los nutrientes y por supuesto van desechando productos metabólicos que hacen con que el medio donde se encuentra, el medio cultivo, cambie sus características físico-químicas y nutricionales también, por supuesto. Entonces, en definitiva, una vez que entendemos que el crecimiento bacteriano tiene una forma exponencial, nosotros podemos representar ese crecimiento exponencial de una forma matemática, expresándolo de tal forma que quede 2 elevado a la potencia n, donde n es el número de generaciones. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Recuerden que acá, para determinar esto, nosotros empezamos el experimento, empezamos la demostración con una única célula, para simplificar de qué se trata, que sea exponencial, que en cada generación las células se duplican y por lo tanto se van acumulando. Imagínense que en el laboratorio o en una situación experimental, uno nunca inocula una única célula, sino que inocula una población, es una pequeña población de células, un número determinado de células. Y entonces ese número determinado, fíjense acá en esta fórmula de crecimiento, que para redondear esa fórmula de recién, fíjense en la fórmula de crecimiento que dice que el número de células en un momento determinado, después del crecimiento, después de pasado el crecimiento, es igual al número de células iniciales multiplicado por 2 elevado a la potencia n, donde n es el número de generaciones. O sea, lo único que cambió acá es que con esta fórmula yo puedo calcular a partir de si el experimento no hubiese empezado con una única célula, sino con un número determinado de n0 células. ¿Ok? Bueno, si estamos de acuerdo todos ahí, entonces podemos mirar esta tabla colorida. Profe, le están pidiendo que explique de nuevo la fórmula. Bueno. Yo dije que el crecimiento era exponencial porque yo pienso que lo demostré gráficamente a partir de este esquema, ¿no? Entonces, donde en cada generación el número de células se duplica. Y después, en esta tabla, lo que yo les muestro es que esta representación del número de células se puede definir como 2 elevado a la n. O sea, el número de células que hay en cada una de las generaciones es 2 elevado a la n, donde n es el número de la generación. Entonces, por ejemplo, si iríamos a la generación 6 acá, no aparece acá, ¿no? Aparece n. Pero si iríamos a la generación 6, el número de células que habría ahí sería 2 elevado a la 6, a potencia 6. Y eso no sé cuánto sería, no tengo una calculadora. Pero ese es el número de células que hay luego de dejar crecer una única célula, dejarla crecer durante 6 generaciones. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí?
¿Está bien? Bueno, entonces, como uno cuando estudia crecimiento, un microbiólogo, una microbióloga estudia crecimiento, no puede evaluar el crecimiento de una única célula, porque ustedes vieron que es imposible pescar una única célula y ponerla a crecer, una única célula procariota y ponerla a crecer. Entonces lo que dice esta fórmula, que en realidad es una extensión de esta fórmula del crecimiento aquí es una extensión de esta de aquí abajo, ¿okay? Es lo mismo. Lo que dice esta fórmula que es que el número de células en una determinada generación es igual al número de células iniciales, N0, multiplicado por 2 elevado a la n, donde n es el número de generaciones que crecieron, el número de generaciones durante el cual crecieron esas N0 células. Si acá yo pongo que N0 es una célula, entonces N0 se borra y n queda 2 a la n, por lo tanto vuelvo a esta fórmula, ¿no? ¿Se cortó? No sé si se cortó Andrés o ustedes me escuchan. Usted sí, profe. Entonces se frizó Andrés. A ver si vuelve. A mí me escuchan, ¿no? Entonces debe ser Andrés que se entrecortó. Ahora le voy a decir. Estamos esperando que entren a 5 jugadores. No se dio cuenta, debe estar hablando solito. Ahí va. Ahí corto. Ahí se va a conectar de nuevo. Lo que yo puedo agregarles a eso es que el número en base 2, la exponencial en base 2, es justamente porque yo sé que de generación en generación siempre va a haber el doble. ¿Sí? Pero lo que pasa es que yo para poder calcular lo que hay en cualquier generación, necesito aplicar esa fórmula y saber de cuántas células partí. Te congelaste en un momento, Andrés, pero estábamos conversando un poco de los números. Entonces, ¿me escuchás ahora? No te escuchamos, yo no te escucho. Está muteado, Andrés. Sí, no sé dónde quedé. Ahí está, ahí está. Ahora No, voy a estábamos poner... volviendo a la fórmula de n igual a n0. Dale, Lo que le estaba diciendo a los chicos es que esa fórmula es más general, porque cuando nosotros vemos 2 a la n, me dice el número de células que tengo en el número de generación n, ¿sí? En esa expresión yo estoy asumiendo que partí de una sola célula, como les mostró Andrés en el dibujo. Si parto de una sola célula, la fórmula se reduce a 2 a la n, porque n0 es un 1. Entonces 1 por 2 a la n es lo mismo que decir directamente 2 a la n. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Que normalmente en el laboratorio, en la práctica, uno no arranca el experimento teniendo una célula. Arranca, por ejemplo, teniendo, no sé, 10.000 células. Entonces, en la generación 10 de 10.000 células, si yo parto de 10.000 células, en la generación 10 no voy a tener el mismo número final que si yo partí de 1 y quiero saber cuántas tengo en la generación 10. ¿Está bien? Yo siempre sé que
cada generación va a tener el doble que la anterior, pero necesito saber con cuántas arranco para tener un número real al final de las generaciones que yo quiero considerar. ¿Se entiende eso que acabo de decir? Sí, profe. Entonces, eso es lo que se ve reflejado en esa expresión. N igual a N0 por 2 a la N, lo que significa es, el N solo es el número de células totales, el número de células totales que yo voy a tener siempre va a ser igual al número de células con el cual arranqué, que es el N0, ¿sí? El NO, es el número de células con las cuales yo arranqué, por 2 a la N, que N es el número de generaciones en las cuales yo quiero saber cuántas células N grande hay. ¿Se entiende? Esa fórmula me permite saber cuántas células hay en la generación N chiquita. Ese N chiquito puede ser 10, en el ejemplo que yo les dije recién, puede ser 32, puede ser el número que quiera, pero esa fórmula me va a decir cuántas células hay en esa generación, en ese N chiquitito que yo reemplace ahí. ¿Está bien? Y como dato adicional, a la fórmula le tengo que decir, como dato adicional, a la fórmula le tengo que decir, bueno, ¿de cuántas arrancamos? Bueno, arranco de 10, arranco de 1.000.000, arranco de una. Eso es el valor que voy a colocar en N o en N0, en inicial. Sí. ¿Uno cómo sabe con cuántas células inicia? O sea, ¿vos tendrías que aislarlo, llevarlo al microscopio y hacer un conteo de eso? ¿O cómo sería? No, Porque no. justamente como decía, uno cuando cultiva o lo necesita un montón, como 10.000, dijo, ¿cómo es para contabilizarlo? Bueno, nosotros vamos a ver distintas técnicas para hacer recuento de bacterias, ¿sí? Se pueden estimar por diferentes mecanismos, ¿sí? Y normalmente lo que vamos a tener es una estimación bastante ajustada, pero por supuesto que no lo vamos a contar al microscopio. Ahora vamos a ver un poco, porque de eso se trata la práctica, ¿no? Pero está bien tu pregunta, pero déjala ahí un poquito en suspenso. Sí, eso se puede calcular y se puede estimar. Ahora ya vamos a meternos en eso. Ok. ¿Se ve en pantalla, profe? Sí, perfecto. Bueno, entonces, en definitiva, de todo lo que estuvimos hablando recién es que cómo represento matemáticamente el crecimiento exponencial. Claro. Entonces, en este ejemplo más sencillo, empezábamos desde una única célula y decíamos que el número de células al final de determinada generación era igual a 2 a la n, 2 elevado a la n, donde n es el número de generación. Y acá en esta nueva fórmula, entonces, esta fórmula responde a que qué pasa si el crecimiento no empieza con una única célula, sino que empieza con un conjunto, una población celular, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso, el número de células al final de determinadas generaciones es igual al número de células que había en la población inicial, multiplicado 2 elevado al número de generaciones. Eso es lo que dice la fórmula. Entonces la compañera pregunta, ¿cómo sé yo cuántas células hay en la población inicial? Es cierto, no lo sabemos, pero de alguna forma lo vamos a deducir eso y vamos a ver la importancia de eso. En esta tablita, que yo recién estaba hablando y me copé hablando de esto, pero se habré quedado congelado, o sea que estaba hablando yo solo acá. En esta tabla se hace un experimento de crecimiento, o muestra un ensayo de crecimiento en realidad, donde se utiliza una especie bacteriana cuyo tiempo de generación es 30 minutos. O sea, este microorganismo demora 30 minutos en reproducirse. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando comienza el experimento hay una única célula. Entonces, simplifica el esquema, ¿no? Simplifica el esquema. Una única célula se pone en un medio cultivo a crecer. Tiempo 0. Pone el cronómetro. 30 minutos después, o 0,5 horas después, 30 minutos, media hora después, hay dos células, ¿no? Una célula se reprodujo, hay dos células. Una hora después, o sea, 2 tiempos de generación después, hay 4 células. Y así para adelante. Entonces, cada media hora, que es el tiempo de generación,
cada media hora, cada generación, la población celular se va duplicando. O sea, la masa celular se va duplicando. Y eso responde a esta fórmula, ¿no? A una fórmula de crecimiento exponencial. Y ahora miremos esta gráfica de crecimiento acá. Y préstenle atención a la línea verde esta. La línea verde, que es justamente una línea de crecimiento exponencial. En el eje Y, lo que se está graficando es el número de células, o sea, la población celular. Acá ustedes ven 100, 500, 1000 allá arriba. Y en el eje X está el tiempo. Entonces, esto es el tiempo versus, o la población celular versus el tiempo. Entonces, la línea verde responde al cálculo de esta tabla que hay acá. Cada media hora yo anoto el número de células. Entonces, cada media hora, la primera media hora hay 2, la segunda media hora hay 4, a la hora y media hay 8, a las 2 horas hay 16, y así. Entonces, vean cuando uno grafica eso lo que sucede. Toma un perfil de crecimiento exponencial, la línea verde. Durante las primeras horas de crecimiento es casi insignificante el crecimiento. Vean que está en un umbral muy bajo, y por lo tanto eso, como vamos a ver más adelante, es difícil de detectar. Esas cantidades de células tan bajas son difíciles de detectar con los instrumentos que tenemos para hacerlo. Pero sin embargo, fíjense que a partir de las 3 horas, la línea verde, a partir de las 3 horas, esta línea de crecimiento exponencial cada media hora crece a un ritmo que satura enseguida. Entonces, por lo tanto, a las 2 últimas horas del experimento ya se me fue de escala este gráfico. Como una curva exponencial se fue de escala. Como el crecimiento es exponencial y está representado de esta forma, una manera de expresar el crecimiento microbiano que simplifica y nos ayuda a entender mucho es hacerlo en un gráfico semilogarítmico. ¿Qué quiere decir? Que grafico el eje X, el eje Y, lo grafico en la escala logarítmica. Entonces, logarítmico, y el tiempo lo mantengo con la escala aritmética, con lo cual queda un gráfico semilogarítmico. Y ahí es donde ese mismo gráfico se transforma en esta línea recta, en esta línea recta que se ve acá superpuesta ahí en el mismo esquema. Entonces, fíjense que en esta línea recta yo puedo apreciar claramente en todos los tiempos, puedo apreciar claramente la pendiente de esta recta. O sea, el hecho de haber convertido este gráfico, haberlo convertido matemáticamente a un gráfico logarítmico, me permite convertir la exponencial en una recta y por lo tanto tener un parámetro de la pendiente de esta recta que en definitiva está diciendo la rapidez del crecimiento. Bueno, esto es lo más importante del crecimiento, ¿no? de entender el crecimiento desde el punto de vista práctico. Entonces, de nuevo, vamos a suponer que yo tuviese un instrumento en el laboratorio, porque el trabajo práctico del viernes lo que vamos a hacer es investigar el crecimiento de un microorganismo en distintas condiciones. La misma especie la vamos a poner a crecer en distintas maneras y vamos a ver cómo crece. Entonces vamos a suponer que yo tuviese la manera de contar las células con una precisión muy alta, de contar las células, cuántas células hay en distintos tiempos, a lo largo del tiempo, una vez que comenzó el experimento. Entonces, si yo grafico eso, vamos a suponer que hago un experimento de 5 horas. No me alcanza el TP, pero vamos a suponer que hago un experimento de 5 horas, como está acá. Y yo cuento las células,
Cada 15 minutos voy y cuento las células. ¿Cuál es el perfil que voy a poder graficar con ese dato? Con el número de células que conté durante 5 horas. ¿Qué es lo que voy a graficar? O sea, ¿cómo va a ser mi curva que obtenga? Es como la curva verde, así, logaritmo. Una curva exponencial. Por todo lo que Sí. estuvimos hablando ahora, va a ser una curva exponencial. Por ejemplo, bueno, yo todavía no sé si es una especie que no conozco, yo no sé cuál es el tiempo de generación, ¿no? No lo sé. Pero sí sé por la teoría del crecimiento que el crecimiento es exponencial y por lo tanto va a ser una curva exponencial. Entonces hay algunas preguntas que yo voy a tener que responder. Por ejemplo, ¿puedo determinar cuál es el tiempo de generación de estos microorganismos? Ahí lo vamos a ver. Pero en las distintas condiciones de crecimiento, las curvas exponenciales me dicen muy poco, porque tienen este perfil tan agudo, matemáticamente tan agudo, que una va a ser así, la otra tal vez sea muy parejita con esta y crezca un poco más rápido al principio. Entonces no tengo mucha información a partir de una curva de crecimiento exponencial. Entonces lo que debo hacer, lo que hacemos, es justamente convertir esa figura de crecimiento, esa escala, a una escala semilogarítmica. Con lo cual, convierto este gráfico exponencial en una recta. No hay ninguna magia, es una cuestión que pongo los datos en el Excel, le aprieto para que en vez de que grafique el logaritmo, que le haga el antilogaritmo a eso y me da la recta. Bien, entonces, ¿qué pasa ahí con esa recta? ¿Qué sucede con esa recta? ¿Qué dice esa recta del crecimiento? Fíjense, acá es un experimento donde fue desde comenzó a la hora 0 y fue hasta 6 horas. Y se fue midiendo el crecimiento en cada uno de esos tiempos, supongamos que haya sido a la hora 1, a la hora 2, a la hora 3, acá no dice bien cuándo fue, pero se midió en todo este tiempo de tal forma que se construyó esta pendiente. Y entonces fíjense que a partir de esta pendiente, ellos saben que a la hora 0 el experimento tenía 2 por 10 a la 7 células. Eso es algo así como 20 millones de células. 20 millones de células. O sea, eso es N0. N grande, 0. N sub 0, ¿no? Y a las 6 horas de crecimiento, a las 6 horas, la población celular, o sea, N grande, es 4 por 10 a la 7, o sea, 40 millones de células. En definitiva, la población se duplicó en este tiempo. Entonces una generación ahí, en 6 horas. Entonces, y en este tiempo la población se duplicó. Pero fíjense que la recta también, o sea, en todo el periodo se mantuvo una recta. Profe, pero la pendiente es más, tiende a 0, no es tan inclinada. La pendiente es muy baja, sí. La pendiente es muy baja. Sí, es 0,05. O sea que quiere decir que en el mismo tiempo, a mayor tiempo, a ver. A mayor tiempo, más células, ¿no? Va pasando el tiempo y más células. Las células pero menos crecimiento celular, ¿no es cierto? ¿Cómo? Perdón. Menos crecimiento celular, o sea, en velocidad. Bueno, ese es un punto. Acá, imaginemos este experimento. Al tiempo 0, un experimentador puso 20 millones de células en un tubo, medio cultivo, y las puso a crecer. Y las células siempre crecieron a la misma velocidad. Esto no va a suceder, pero asumamos que esto es así. Entonces las células crecieron a la misma velocidad desde el tiempo 0 hasta las 6 horas. Y cada rato el tipo iba sacando una muestra y midiendo la cantidad de células. Con lo cual pudo construir esta curva, ¿no? Pudo construir esta curva. Le da una recta
y que al final de las 6 horas de crecimiento se observa que la población celular se duplicó. Entonces la compañera dijo, bueno, eso es una generación. Exacto. O sea, si empezaríamos con una célula acá, veríamos que después de 6 horas hay 2 células. La única diferencia es que en este caso el experimento comenzó con 20 millones de células. Pero también es cierto que si uno observa la pendiente, en cada uno de los puntos, en cada uno de los tiempos, la pendiente es la misma, porque esto es una recta, entonces la pendiente es la misma. Y acá calcula, la pendiente dice que es 0,05. No le demos tanta pelota al número a ese per se ahora. Pero entonces, ¿cuáles son los datos que muestra esta recta? Ahora vamos a seguir hablando de esto, pero hagamos la abstracción de esta cuestión más sencilla ahora. El tiempo del experimento es 6 horas. 6 horas, desde 0 hasta 6. N, que es el número de generaciones, es 1. ¿Cómo sabe que el número de generaciones es 1? Bueno, porque la población celular se duplicó. Decir que la población celular se duplicó es lo mismo que decir que una célula se duplicó. Porque una célula dio lugar a 2 células hijas. Entonces, si el tiempo en el cual una generación demora 6 horas, entonces el tiempo de generación G es T, tiempo del experimento, dividido N, una generación es 6 horas. G es 6 horas. La población se duplica cada 6 horas. Entonces fíjense que, y ahí dice la pendiente de esta curva, de esta recta, en realidad no es una curva, es una recta, la pendiente de esta recta es 0,05, una pendiente baja. El compañero dijo tiende a 0, pero en realidad la recta no tiene una tendencia a 0, salvo que ocurran otras cosas, pero en este periodo que nosotros estamos viendo la pendiente es constante, ¿no? Entonces 0,05, una pendiente muy suave. Pero también estamos viendo que el tiempo de generación, el tiempo en que las células demoran en reproducirse, es altísimo, es 6 horas. No es altísimo, es bastante alto. Entonces, una pendiente baja, una pendiente pequeña, se asocia, en definitiva uno podría decir, con un tiempo de generación alto. Veamos otro caso entonces. El mismo Si la pendiente es 0, es que no hay crecimiento en realidad. Si la pendiente es 0, nadie está creciendo, claro. Porque a lo largo del tiempo vos tendrías la misma cantidad de células. Porque es una constante. Porque esta recta siempre estamos hablando de un crecimiento constante. Ahora vamos a ver que no se cumple siempre, pero sí, acá estamos asumiendo que el crecimiento comenzó y va sin ninguna perturbación, ninguna falta nutricional, nada. O sea, crece y no para. Perdón, la pendiente siempre es constante. En el ejemplo anterior era 0,05, no sé, creo que eso lo dijo Marcelo, no sé quién. Y acá, en este ejemplo, vamos a ver que es 15. O sea, por definición, la pendiente es un valor constante. La diferencia en la cual yo interpreto que no hay crecimiento es porque el valor de esa pendiente es 0. No porque es constante. Antes también era constante, pero era distinto de 0. ¿Está bien? Cuando la pendiente es así, el valor de esa pendiente es 0 y justamente lo que quiere decir es que el número de células no cambia a lo largo del tiempo, por lo tanto yo voy a deducir que no hay crecimiento. Pero en los casos anteriores también era constante, solo que no era 0. ¿Está bien? Sí, perfecto. ¿Cómo? Sí, está bien. Okay. Bueno, entonces, en el primer ejemplo vimos una pendiente muy, muy baja. Una pendiente muy baja quiere decir una pendiente que se acerca a una línea horizontal, ¿no? Sí, señor. Entonces la compañera dijo, si la pendiente es 0, es lo mismo que tener una línea horizontal. Y en ese caso no hay crecimiento. Si uno tuviese una pendiente horizontal,
podemos decir que el número de células en el tiempo es igual y por lo tanto no está habiendo crecimiento. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces esa pendiente es 0. Ahora cuando se inclina un poco y da una pendiente de 0,05, acá lo que estamos viendo es que con esa pendiente el número de células se duplica cada 6 horas. Una pendiente de un tiempo de crecimiento bastante prolongado, una pendiente bastante achatada, solo 0,05. Entonces, veamos qué pasa con este otro ejemplo ahora sí. Entonces acá asumamos que es otra especie de microorganismo. Es otro microorganismo creciendo entre las 0 y las 5 horas el experimento y cada hora fuimos colectando muestras y determinando la cantidad de células que había presentes. O sea, fuimos determinando el N. Al principio del experimento, fíjense que había en tiempo 0, había un poco menos de 2 por 10 a las 7 células, ¿no? Un poco menos. En esta escala también se ve que hay un gráfico semilogarítmico, ¿no? Fíjense que no es proporcional, los números no están proporcionales. Entonces, bueno, uno determina la pendiente de esta nueva recta y ve que la pendiente es 0,15. O sea, es una pendiente mucho más inclinada comparada con esta primera, esta roja, ¿no? Una pendiente mucho más inclinada. Y entonces, haciendo un poco de matemática con esta nueva pendiente, con la pendiente esta recta verde, podemos ver que acá hace el ejemplo entre la hora 3. A la hora 3 calcula que el número de células está acá, está cerca de 5 por 10 a la 7. Y la hora 5, o sea, en 2 horas, donde a la hora 5 tenemos una población de 1 por 10 a la 8 células. Y en ese tiempo, que es de 2 horas, la población se duplica. Puede calcular, porque se determinó la cantidad de células, y se puede calcular que en ese tiempo, el tiempo de 2 horas, yo lo podría calcular con cualquier horario acá, ¿no? Porque esto es una pendiente, entonces entre la hora 3 y la 5 es lo mismo que entre la 2 y la 4 y entre la 1 y la 3. Cada 2 horas en esta recta es siempre lo mismo la pendiente. Por eso es una recta. Entonces, si el tiempo de generación es 2 horas, en una generación, perdón, si en 2 horas, si en un tiempo de 2 horas hubo una generación, o sea, la población se duplicó, entonces G, que es el tiempo de generación, es el tiempo dividido por el número de generaciones, es 2 horas. Tal vez está un poco enroscado el lenguaje porque es tan sencillo que no requiere tantas vueltas. Entonces. Bueno, entonces veamos las dos juntas ahora. ¿Qué es lo que hay graficados acá entonces, en cada lado a lado? ¿Qué es lo que hay en A y qué es lo que hay en B? Hay dos especies, asumamos que hay dos especies de microorganismos creciendo en condiciones óptimas, ideales, en un periodo de tiempo. Entonces, cuando yo hago el experimento de crecimiento en el panel A y grafico la línea exponencial, convierto esa exponencial a un gráfico semilogarítmico, me da una recta que por supuesto tiene una pendiente. Cuando agarro el microorganismo B y hago lo mismo, grafico la escala exponencial, como yo dije que es muy complicado de observar eso, convierto esa escala exponencial en una escala semilogarítmica y me da una nueva recta cuya pendiente es constante y se mantiene durante el tiempo del experimento. Entonces, en el caso de A, en el caso del panel A, la pendiente es 0,05, una pendiente muy, muy suave. Y en el caso de B es una pendiente un poco más agresiva, que da 0,15. Entonces, lo que yo quiero que ustedes noten acá es que cuando la pendiente va aumentando,
el tiempo de generación va disminuyendo. Es decir, la dinámica del crecimiento está, la dinámica y la rapidez del crecimiento está acompañado o se visualiza en la pendiente de la curva de crecimiento. En definitiva, si miramos un poco en matemáticas, pues vamos a ver que la pendiente es el cálculo de la velocidad del crecimiento de los microorganismos en medio de cultivo. Puede Listo, ¿no? ser que sean dos microorganismos, o sea, el mismo microorganismo, nada más que en condiciones, una no ideal y en el B en la condición ideal de Sí, crecimiento también. puede ser. Podría ser. De hecho, eso es una de las cosas que vamos a ver. Yo prefiero que lo veamos ahora como dos microorganismos distintos porque acá estamos asumiendo que desde el tiempo 0 hasta el tiempo 6, o desde el tiempo 0 hasta el tiempo 5, el microorganismo crece de forma exponencial en todo el momento. Eso en realidad no se cumple. Pero ¿qué es lo que hicimos para poder analizar esto? Para poder asociar la pendiente con la velocidad de crecimiento. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos un experimento donde determinamos cuántas células se iban acumulando en el tiempo, graficamos esa exponencial, la convertimos a una escala semilogarítmica para que la curva exponencial me dé una recta, y a partir de la pendiente de esa recta yo puedo asociar la velocidad del crecimiento de ese microorganismo. Si la pendiente es más achatada, la pendiente es menor, la velocidad del crecimiento es menor, y lo que indica que el tiempo de generación es mayor, demora más tiempo en dividirse. Si la pendiente es más empinada, entonces el microorganismo crece más rápido, lo que indica que el tiempo de generación es menor, o sea, se duplica más rápido. Eso es lo que estamos diciendo acá, eso es lo que estamos analizando. Cómo a partir de una curva de crecimiento yo puedo determinar la velocidad del crecimiento. O la velocidad del crecimiento o el tiempo de generación, ¿no? Hay un vínculo entre los dos, entre la velocidad del crecimiento y el tiempo de generación. El organismo cuyo tiempo de generación es menor crece más rápido, por supuesto. Bueno, ¿estamos bien hasta acá? Y el punto es, ¿por qué? Hola, ¿me congelé de nuevo? No. Bueno. Entonces, si estamos bien hasta acá, si esto está claro, o después necesitará una solidificada y una condensada personal, ¿por qué esto no se cumple en todo el tiempo cuando estudiamos crecimiento? Bueno, no se cumple porque el crecimiento tiene distintas fases. Son 4 las fases de crecimiento. Son 4 las fases de crecimiento en un sistema cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Un sistema donde no hay intercambio con el exterior. Un sistema donde no hay intercambio de materia con el exterior. Entonces, ¿qué es un sistema cerrado? Por ejemplo, un matraz con un medio cultivo y un microorganismo creciendo ahí adentro. No hay intercambio de masa con el medio cultivo. Entonces, el microorganismo crece ahí adentro, aumenta la biomasa celular, pero disminuyen los nutrientes que hay en el medio cultivo, porque el bicho se los come. El bicho se nutre a partir de eso. Bueno, ¿qué sucede con el crecimiento entonces en ese ejemplo? Suceden estas 4 fases. La primera es una fase, veamos la curva verde. Entonces acá hay dos curvas cuyo perfil es igual entre las dos, pero hay una diferencia entre ellas que después lo vamos a ver en el laboratorio para entender bien de qué se trata. Veamos la curva verde, en este caso, por simplicidad. Entonces, ¿qué es lo que se está graficando acá? Es el número de células en la ordenada, el número de células versus el tiempo. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, el microorganismo adentro del medio de cultivo comienza a crecer, a tiempo 0 debería ser acá, y fíjense que en la primera etapa el microorganismo no crece, no hay un crecimiento
casi ni se nota, ¿no? De 6 a 6 y un poco acá. Esa etapa o esa fase de crecimiento se llama etapa de latencia. Y en ese momento el microorganismo lo que hace es adaptar su metabolismo. Ocurren un conjunto de reacciones bioquímicas ahí adentro de catabolismo y anabolismo, de síntesis de nutrientes, de preparación fisiológica para reproducirse, y por lo tanto no crece a una velocidad, no se está duplicando, se está adaptando a ese medio de cultivo. Inmediatamente después esa fase se llama latencia. Inmediatamente después de esa fase de latencia, el microorganismo empieza a crecer exponencialmente. O sea, en esta etapa, el microorganismo crece como una exponencial. Entonces, yo quiero decir que en esa etapa, en esa fase de crecimiento exponencial, si yo convierto esa fase, si yo convierto esos números a una escala semilogarítmica, lo que voy a observar acá es una recta, con una pendiente que me va a estar indicando la velocidad del crecimiento. Eso es lo que estábamos viendo recién. O sea, estábamos estudiando apenas el crecimiento en esta fase, la fase exponencial, que es una de las fases de crecimiento, y que es aquella donde el microorganismo está creciendo lo más rápido posible en ese medio cultivo y con esas condiciones. Y después, una vez que se agota la fase exponencial, se termina porque los nutrientes se agotan y los microorganismos dejan de crecer a una velocidad óptima, empiezan a morirse las células, empiezan a alisarse las células, llega a una fase de crecimiento estacionaria donde ya no hay más acumulación de células en el cultivo. Quedó un número de células que están, que son las nuevas células que van creciendo, pero como se están lisando muchas células porque ya no hay más nutrientes y hay mucho desecho en el medio cultivo, el número total, la masa, la biomasa no crece. Y después, al final de esa fase estacionaria, comienza una fase de muerte donde ya las células no pueden tolerar la cantidad de desechos nutricionales, ni siquiera desechos metabólicos, y tampoco hay nutrientes, entonces las células se empiezan a alisar y comienza esa fase de muerte donde la población celular dentro del sistema cerrado empieza a bajar. Estas son las 4 fases del crecimiento que suceden siempre para cualquier microorganismo en un sistema cerrado. Entonces la diferencia entre estas dos curvas es que en un caso estamos determinando células viables y en otro caso estamos determinando células totales. Vamos a ver que algunas células algunas células que son no viables todavía se las puede determinar con unas técnicas de detección celular que usamos en el laboratorio. Por eso está la diferencia entre estas dos curvas. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es esto. ¿Qué sucede en o cuáles son las características de lo que sucede, las características del crecimiento en cada una de esas 4 fases de crecimiento de un sistema cerrado? La fase de latencia, la fase exponencial, fase estacionaria y la fase de muerte. ¿Qué es eso que yo mencioné recién? En este caso, una diapositiva o una figura conceptual para que después ustedes estudien. Bueno, esto después lo podemos ver en el laboratorio. Básicamente, cómo utilizar un reactor, o sea, un sistema abierto, un sistema con recambio de masa, para que los cultivos se mantengan siempre en la fase exponencial. No lo voy a mencionar ahora. Entonces, lo que sí tendríamos que revisar ahora es cómo hacemos para contar células para poder hacer estos análisis, ¿no? O sea, si yo quiero graficar el crecimiento exponencial, ¿cómo cuento las células? Si yo quiero determinar el tiempo de generación en un determinado conjunto de situaciones, ¿cómo cuento las células? Bueno, entonces eso sí es importante y eso es algo que vamos a hacer en el laboratorio. A esta figura de la cámara de Neubauer lo vamos a saltear porque no lo vamos a hacer, pero sin embargo ustedes mírenlo, entiéndanlo, más sencillo que los otros.
tienen algunas características que con su conocimiento de microbiología ahora no van a poder deducir fácilmente. Bien, la primera forma de determinar el número de células, o tal vez podríamos empezar con lectura de OD, ¿no, profe? Más fácil, en vez de empezar por células viables. Sí, perdón, estaba muteada, dije que sí. Ahí está. Bueno, entonces, bien, empiezo de atrás para adelante. De nuevo, ¿la pregunta cuál es? La pregunta es, estamos haciendo un experimento de crecimiento y yo quiero saber, quiero determinar el tiempo de generación de un microorganismo, quiero determinar la velocidad de crecimiento de un microorganismo. En todo caso, quiero saber cuál es el mejor medio de cultivo para un microorganismo. Entonces tengo 10 medios de cultivo, los testeo a los 10 medios de cultivo para saber cuál crece más. Entonces, ¿cómo puedo determinar cuánto está creciendo el microorganismo en el tiempo en cada uno de esos medios de cultivo o en un medio de cultivo determinado? ¿Cómo lo hago? Bueno, hay distintos métodos. Este es el más sencillo, el más práctico y el primero a utilizar en un ensayo de crecimiento en el laboratorio. O al menos en nuestro laboratorio de la UNAU. Es una determinación de biomasa a través por turbidimetría, donde utilizamos un espectrofotómetro, que es un instrumento como este que se ve acá en el esquema, ustedes lo habrán visto en el laboratorio, y que me permite determinar luz dispersada por una muestra de microorganismos. Entonces, en la figurita esta que se ve acá, hay dos tubos de ensayo. El tubo de ensayo de la derecha está turbio, ustedes ven que está amarillo, y el otro tubo está translúcido, brillante, está translúcido. Cuando un microorganismo empieza a crecer, vuelve al medio de cultivo, lo vuelve turbio, o sea, se genera turbidez. Las células están en suspensión y por lo tanto esa suspensión celular hace opaco al medio de cultivo, le genera turbidez. Esta cantidad de turbidez de un medio de cultivo se puede determinar con un espectrofotómetro. Entonces, el espectrofotómetro no es otra cosa que un instrumento que tiene una luz láser que atraviesa el medio de cultivo, atraviesa el cultivo, se pone en una cubeta y esa cubeta se inserta en el instrumento. La luz láser del instrumento atraviesa esa cubeta y el dispositivo es capaz de detectar cuánta luz dispersó esa muestra. Mientras más luz disperse, quiere decir que está más turbio, y si está más turbio, quiere decir que hay más células en esa muestra. Entonces, palabras más, palabras menos, el instrumento funciona de esta forma. Hay algunas variantes, hay después algunos detalles que suceden que lo vamos a aprender en el laboratorio, pero este es un método turbidimétrico porque el instrumento seteado unas determinadas características, en este caso la longitud de onda, la calidad de la luz que incide sobre la cubeta, me permite determinar la turbidez ocasionada por las células en ese medio de cultivo. Entonces, con este espectrofotómetro yo puedo determinar turbidez, y a partir de esa turbidez, a menudo le decimos densidad óptica. Y a partir de esa turbidez o densidad óptica puedo graficar, puedo construir una curva de crecimiento. O sea, densidad óptica versus tiempo, o turbidez versus tiempo. Con lo cual, acá estoy hablando de nuevo de una curva de características exponencial, ¿no? Exponencial. Yo debería convertir eso a una escala semilogarítmica para tener una recta, la cual va a ser realmente una recta solamente en la fase exponencial, por esto que estuvimos hablando recién. El caso en el panel de la izquierda, son dos ejemplos, en realidad son dos ejemplos de los mismos que estábamos viendo hoy, donde se graficó
se construyó una curva de crecimiento, fíjense que de 35 horas, donde el microorganismo B es la curva roja, o sea, presentó este perfil, y el microorganismo A es la curva verde, presentó este otro perfil. O sea, acá ustedes ven que en la ordenada está la densidad óptica, ¿no? Lo que pongo la cubeta en el instrumento me devuelve un valor de densidad óptica, una cantidad de turbidez que detecta. Entonces, lo que ustedes ven ahí es que el microorganismo A, por ejemplo, para un tiempo de 10 horas, creció mucho más que el microorganismo B. Y siempre, cada tiempo que yo vaya a mirar, el microorganismo A siempre creció más rápido y alcanzó la fase de achatamiento, o sea, una fase estacionaria, mucho más rápido que el microorganismo B. En definitiva, el microorganismo A crece más rápido que el microorganismo B, y yo lo estoy viendo en este ensayo de crecimiento, de construcción de una curva de crecimiento por turbidimetría. Y estos son los mismos ejemplos en los cuales se utilizó para el cálculo de pendiente que estábamos viendo recién, donde una pendiente era de 0,15 y la otra era de 0,05. O sea, realmente el microorganismo B tiene un tiempo de generación mucho más grande que hace con que crezca más lento que el microorganismo A. Pero de nuevo, fíjense que en esta curva real de crecimiento, en este experimento real de principio a fin, digamos, no es todo exponencial esto. Apenas una parte va a ser exponencial, porque hay una etapa al principio que se llama etapa de latencia, donde el crecimiento no es exponencial, y hay una etapa al final, que es una etapa de una fase estacionaria, donde las condiciones del medio cultivo cambian, y por lo tanto el crecimiento tampoco es tan rápido como el exponencial. O sea, para poder determinar la pendiente de una recta y determinar la velocidad de crecimiento y el tiempo de generación, yo tengo que encontrar primero cuáles son los tiempos que corresponden a la fase exponencial del crecimiento. Por eso hoy habíamos simplificado el cálculo y habíamos tomado solamente unos tiempos donde el crecimiento era siempre exponencial. Y por lo tanto, cuando lo convertía a una semilogarítmica, me daba una recta que es la que estábamos analizando. Bueno, y este caso del panel de la izquierda, después lo vemos en el laboratorio, un poquito más muy sencillo, pero después lo vemos. Profe, perdón, para ver si yo entendí bien. Nosotros cuando hacemos por turbidez el conteo tendríamos que separarlo por sedimentación y después eso sí se contabiliza por la cámara en Neuac, ¿cómo? No me acuerdo el nombre. Bueno, pero yo no dije nada de cámara de Neubauer ni tampoco hablé de sedimentación. No, pero anteriormente, para medir la turbidez, o sea, porque como estaba diciendo de que las células crecen, entonces yo después pensaba, para medir la turbidez, ¿tendríamos que separarlo? Claro. Entonces, está bien. Fíjense que estamos hablando de un cultivo líquido, ¿no? Son cultivos líquidos, estamos analizando el crecimiento en medio líquido. Eso es algo que yo no dije y no sé por qué asumí que estaba claro. Pero entonces estamos midiendo el crecimiento en un cultivo líquido. Entonces el ejemplo era un matraz, un Erlenmeyer, con, imagínense, 100 mililitros de medio cultivo, con un microorganismo ahí adentro y eso creciendo, ¿no? Eso empieza a crecer y lo que sucede es que el medio cultivo, que primero es brillante, translúcido, cristalino, ese medio cultivo empieza a tomar turbidez, empieza a volver turbio, ¿no? Entonces, ¿cómo mido yo esa turbidez en el tiempo, ¿no? Cada vez va a estar más, a cada hora que pase va a estar cada vez más turbio. Entonces, ¿cómo utilizo el espectrofotómetro para hacer esto? Que es lo que vamos a hacer en el laboratorio. Luego de una hora, con una micropipeta, tomo una muestra del medio de cultivo, la coloco en una cubeta, la muestra líquida, la suspensión bacteriana líquida, y la pongo en el instrumento. Y ahí el instrumento me da una lectura. Luego de 2 horas, vuelvo a tomar una muestra del cultivo, coloco en una cubeta fresca, nueva, limpia, coloco,
y pongo en el instrumento para leer la densidad óptica. Y así hasta... ahora sí, ya lo entendí. Sí, yo me había confundido en realidad con... Sí, ya me confundí. Entonces, en esta metodología donde utilizamos turbidimetría, el experimento es así. Si tuviésemos que hacer el recuento a partir de una cámara de Neubauer, porque no tenemos un espectrofotómetro, entonces tendría que ser una estrategia distinta. Pero por eso ustedes vean cómo funciona la cámara de Neubauer y después le podemos conversar a ver cuál sería la forma de aplicar la cámara de Neubauer para reemplazar un espectrofotómetro. Pero esto es más sencillo que eso. Bueno, entonces por un lado esto, estoy midiendo por turbidimetría. Una de las características principales de la turbidimetría es que lo que mide el instrumento no cuenta células, ¿ok? No está contando células, está midiendo turbidez. Entonces es una lectura indirecta del crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una célula nadando en la cubeta, la luz viene, le pega a esa célula, la luz se dispersa. Mientras más células haya ahí adentro, más luz va a haber dispersada. Esa luz que se dispersa no llega al detector, que es lo que usa el instrumento para convertir el dato. Resulta que hay células que en determinado momento del crecimiento ya pierden su viabilidad porque se agotan nutricionalmente, pero mantienen su forma. Entonces, lo que digo es no están lisadas, no están rotas. Son células simplemente no viables, pero que son capaces de dispersar luz. Entonces, el instrumento la va a contar como una célula, pero no va a ser una célula viable. Con lo cual, esto es una limitación no es una gran desventaja, pero es una limitación del instrumento que cuando determino el crecimiento por turbidimetría, estoy contando células viables y células no viables también. Entonces eso es una característica del método que debemos saber, debemos entender de qué se trata. ¿Qué alternativa tenemos para eso? ¿O qué otra cosa, de qué otra forma podemos medir el crecimiento? Bueno, una forma alternativa es el recuento de células viables. Entonces, solo células viables. De nuevo, entonces, pongo el cultivo pongo el microorganismo a crecer en un medio cultivo y cada determinados puntos de tiempo voy tomando muestras del cultivo en las cuales voy a determinar la cantidad de células que tengo. ¿Qué células voy a determinar? Células viables. Yo quiero saber solamente cuáles son las células viables. ¿Y cuál es la característica de una célula viable? Bueno, es aquella que cuando está en un medio de cultivo sólido, apropiado, es capaz de crecer, de reproducirse y generar una población que la vemos a ojo desnudo como una colonia. Una colonia, entonces, es derivada de una única célula, la cual llamamos unidad formadora de colonias. Entonces, el recuento de células viables lo hacemos a través del conteo macroscópico de colonias que crecen en una placa de Petri por un método que aplicamos en el laboratorio, que también vamos a hacer en el trabajo práctico. ¿Cómo funciona eso? Bueno, comienzo a crecer el matraz con el cultivo, comienzo a crecer, a la hora 1 tomo una muestra y esa muestra le hago un conjunto de diluciones, ahora vamos a ver por qué. Con esas diluciones yo inoculo placas de Petri, es lo que estamos viendo acá. La muestra se diluye, se inocula en la placa de Petri, se homogeniza en la superficie de la placa de Petri, y luego de un periodo de incubación crecen, se comienzan a observar colonias. Cada una de estas colonias es derivada de una unidad formadora de colonia, de una célula viable. ¿Por qué hacía yo las diluciones de la muestra que fui tomando, colectando en el tiempo?
porque si hay muchas células viables, estas colonias van a estar tan cercas una de las otras que no las voy a poder contar como individuales. Va a ser todo un conjunto de una alfombra de colonias pegadas que yo no voy a saber, en definitiva, cuántas células viables había al principio del experimento. Entonces, si voy haciendo diluciones de las muestras, va a llegar un momento que va a haber tan poco número de células viables que las colonias derivadas de esas células viables va a ser un número contable. Eso es lo que muestra este esquema que se ve acá. Este panel de aquí abajo es un detalle que nosotros no lo vamos a hacer, pero después cuando apliquemos el método va a tener sentido en qué momento se puede hacer esto de abajo. En definitiva, hagamos un ensayo de recuento de células viables. Hagamos un recuento de células. Profe. Acá estoy. ¿Puede explicar este? Por supuesto. Muy bien. Vamos a ver, veamos un ejemplo. Mirá, después sigue este, profe. Sí. Veamos un ejemplo concreto, obviamente en la diapo. No es un ejemplo que vamos a manipular, pero va a ser bien concreto porque tenemos números y tenemos ahí los pasos y ver de qué se trata lo que vamos a ir haciendo. Entonces, ustedes ven ahí arriba de todo, vayamos al dibujito, ¿sí? Arriba de todo lo que ven es ese matraz o ese Erlenmeyer, que es un frasco, en definitiva, es un frasco que tiene un tapón y adentro tengo un medio líquido con la suspensión de bacterias de la cual yo quiero hacer ese recuento. ¿Qué quiere decir? Que es una suspensión de bacterias de la cual yo no conozco cuál es el número. ¿Está bien? Justamente eso es lo que quiero hacer con el recuento, saber cuántas bacterias viables o cuántas unidades formadoras de colonias hay en esa suspensión incógnita. ¿Está bien? Entonces, como recién decíamos, lo que sí yo más o menos sé, y por eso elijo esta metodología, lo que sí yo más o menos sé es que hay muchísimas. Eso yo ya lo puedo anticipar. ¿Por qué? Porque cuando uno ve, los microorganismos son tan chiquititos que si yo veo que esa suspensión incógnita está turbia, quiere decir que tengo miles, millones de microorganismos, ¿sí? Entonces yo ya sé que tengo muchísimas, no sé cuántas. Como sé que tengo muchísimas, y como recién decía Andrés, lo primero que tengo que hacer es diluir esa muestra incógnita, que es la que tengo ahí en ese matraz. Lo que voy a hacer es hacer diluciones, ¿sí? Para llegar a una cuantificación de un número menor del que tengo originalmente en la botella, porque si no, esas colonias, como les decía Andrés, van a estar tan juntitas que no las voy a poder cuantificar. Entonces lo que voy a hacer es, saco una alícuota de ese frasco, de esa botella, y hago diluciones. Hacemos diluciones al décimo, ¿sí? En general. ¿Qué quiere decir diluciones al décimo? Ahí está marcando Andrés. ¿Alguien me dice que son diluciones al décimo? Un mililitro en 10. Por ejemplo, un mililitro en 10. O sea, estoy haciendo diluciones en relación 1:10. Y la siguiente va a tener 1 en 10 de la anterior. Por eso la primera es 1 en 10. Está graficado como una fracción, 1 en 10. Y la siguiente es 1 en 100. ¿Sí? Porque en realidad la segunda es 1 en 10 de la primera. 1 en 10 de 1 en 10 es 1 en 100. ¿Está bien? Eso es matemática, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la microbiología, es la forma de calcular las diluciones seriadas. ¿Está bien? Pero la relación entre cada una es que cada una es 10 veces más diluida de la anterior. Si eso se va acumulando, entonces en este ejemplo particular lo que vemos es que la primera es 1 en 10, la segunda la llamamos 1 en 100, la tercera la vamos a llamar 1 en 1000 o 1 sobre 10 al cubo. ¿Entienden esa nomenclatura? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bueno, entonces, Sí, esas diluciones seriadas las hago a partir de una primera alícuota que saco del frasco, que es la que está señalada ahí.
ven que hay una primera flecha que sale del Erlenmeyer, yo saco una alícuota y a partir de esa alícuota hago todas las otras diluciones seriadas. No vuelvo a buscar material del frasco original. ¿Está? Bueno, en términos cualitativos, lo que nos podemos imaginar es que, y como está intentado graficar en esa diapo, es que a medida que yo vaya diluyendo, la turbidez del primer tubo con respecto al último, la turbidez del 1 en 10, con respecto a la turbidez de 1 en 1.000.000, ¿cómo va a ser? La dilución 1 en 1.000.000 va a ser más, se va a ver más o menos turbia que la dilución 1 en 10. Menos turbia. Menos turbio. Porque estoy diluyendo, estoy agregando cada vez más diluyente y cada vez me van a quedar menos bacterias de las que tomé originalmente. ¿Está bien? Entonces, eso intuitivamente uno se lo puede imaginar, ¿ok? Pero hasta ahora no tengo ningún número, que es el objetivo de esta técnica, es obtener un número. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El primer paso es hacer las diluciones. Y el siguiente paso, como está graficado ahí, es de cada uno de esos tubitos, que se distinguen cada uno de ser una dilución en 10 del anterior, de cada uno de esos tubitos voy a tomar un volumen determinado, que ahí dice 1 mililitro, ¿no? Si no leo mal, pero eso es un volumen fijo que puede ser diferente, podría ser 1 mililitro, podría ser 0,1 mililitro, ¿está bien? El punto es que de cada uno de esos tubos voy a sacar una pequeña porción y lo voy a plaquear. ¿Qué quiere decir el término técnico plaquear? Quiere decir que ese volumen que saco de ese tubo lo voy a dispensar homogéneamente en toda la placa de Petri. ¿Sí? Eso quiere decir plaquearlo. Tomo ese volumen, lo pongo en una placa de Petri, vamos a ver que, como decía la diapo anterior, con un rastrillo lo voy a esparcir lo más homogéneamente posible. ¿Por qué? Porque en ese volumen que yo saqué del tubo voy a tener un número de bacterias. Si yo lo coloco, por ejemplo, en el centro de la placa de Petri y lo dejo ahí y no lo esparzo, todas las bacterias que estaban en ese volumen, ¿dónde van a estar? Van a estar todas localizadas Van a en el estar mismo. concentradas en esa gota y van a crecer todas en esa gota y de nuevo va a estar todo junto. No me sirve, yo necesito poder individualizar las colonias. Entonces, por eso yo voy a tomar ese volumen, lo voy a colocar en el centro de la placa, pero inmediatamente lo voy a esparcir con un rastrillo. Y voy a hacer lo mismo para cada uno de esos tubitos, que es lo que el dibujo les está mostrando. Y así como intuitivamente dijimos que la turbidez en la serie de tubos va a ir disminuyendo a medida que aumente la dilución, la turbidez disminuye. ¿Qué pasa abajo en las placas de Petri? A medida que aumente la dilución, ¿qué ven que va disminuyendo? La cantidad de colonias que crecen. La cantidad de colonias, que son los puntitos que vemos ahí graficados, ¿sí? Esa caja de Petri, no lo dije, pero esa caja de Petri tiene un medio sólido, ¿no? Entonces, las diluciones van en medio líquido, pero yo plaqueo en un medio sólido. ¿Está? Más o menos eso intuitivamente lo entienden, que al diluir voy a ir teniendo cada vez menos microorganismos, ¿ok? Ahora vamos a la siguiente, creo que ahora podríamos ir. Entonces, ahora tenemos el mismo esquema, pero nos estamos focalizando en uno de los tubos y en una de las placas. ¿Por qué? De nuevo, recapitulemos. Yo hice todo este procedimiento porque yo tengo la presunción de que en ese matraz original había muchísimas bacterias y yo no puedo contar 10 millones de bacterias, ¿sí? Entonces, me valgo de esta técnica, hago diluciones, hago distintas diluciones y cada una de esas diluciones las plaqueo en una caja de Petri. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué hago con toda esta información? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es observar más o menos la cantidad de colonias que hay en cada una de esas placas y elegir aquella placa de Petri en la cual yo tenga aproximadamente entre 30 y 300 colonias. ¿Sí? Fíjense que ahí en esta anterior estaba eso en el recuadro y si ven ustedes ahí abajo de cada
una de las diluciones hay numeritos. Fíjense, en las primeras 2 diluciones dice demasiadas colonias. Quiere decir que hay un número que se empiezan a pegotear unas con otras y no las puedo distinguir. No puedo decir si hay 5 o si hay 20 todas amontonadas. Entonces no me sirve. En la tercera placa de Petri dice 159 y en la siguiente dice 17, 2 y 0. ¿Está bien? Entonces, me voy a quedar con la de 159 justamente porque cumple con este rango que es entre 30 y 300. Se considera que entre 30 y 300 se pueden contabilizar perfectamente sin que se superpongan. Entonces, elijo esa placa de Petri, cuento y me quedo con el número que obtenga ahí. En este ejemplo es el ejemplo de 159, pero podrían haber sido 230, podrían haber sido 68. Tiene que ser un número entre 30 y 300, ¿sí? Que no lo cumple la dilución de al lado. ¿Está bien? Este es un ejemplo teórico, pero igual sirve la aclaración que voy a hacer ahora. Ahora vemos cómo hacemos el cálculo final, pero les quiero hacer esta aclaración. Fíjense, entre la dilución 1 en 1000, que es la que está recuadrada, en la placa de la dilución 1 en 1000 hay 159 colonias. Se contaron en este experimento. Y en la placa de la dilución que le sigue, que es la 1 en 10.000, hay 17 colonias. ¿Tienen sentido esos números? ¿Qué piensan? ¿O cuántas colonias esperarían que haya en esta placa, que no se puede contar? También. Entre 17 y 159, dice Sí. usted. Sí, eso o si quieren pensarlo, como dijo Andrés, cualquiera de las dos. O pensar por qué hay esa diferencia entre una 159 y la otra 17, puede ser Porque una está posibilidad. la La otra es dilu- pensar cuántas hubiesen esperado en la anterior a 159. Cualquiera de las dos. Y en 17 hay muchas menos porque tiene una dilución más. Pero que son muchas menos. ¿A Y alguien se le ocurre algo? después si lo multiplica por el factor de dilución, quedarían en una 159.000 y en otra 170.000. No hay tampoco tanta diferencia, pero bueno, no sé. Pero bueno, digamos, más allá del factor de dilución, o por lo menos el factor de dilución, concentrémonos en el factor de dilución que hay entre estos dos ejemplos concretos. El factor de dilución entre la que me dio 159 y la que me dio 17, ¿cuál es? Estos dos. ¿Cuál es el factor de dilución entre esas dos? No respecto del original. ¿Cuál dijimos Y que era el factor de 1 en dilución? 10. Es 1 en 10. Siempre entre dos diluciones seguidas, Sí. el factor es 1 en 10. Sí. Entonces, de nuevo, ¿qué dijimos que era el factor 1 en 10? ¿Cuántas veces menos es una de otra cuando tengo un factor? 10 veces. 10 veces menos. ¿Tiene sentido 17 sí. versus 159? Y una es 159 y 17 si lo haces por el factor es 170. O sea, no hay diferencia. ¿Qué quiere decir si lo haces por el factor es 170? No entiendo O esa sea, parte. si lo multiplico por 10, que es el factor de dilución de una, entre una y otra, queda una 159, que sería como la original, y el otro quedan 170. Okay. O a la inversa, lo que yo podría pensar es que si tengo 159 y diluyo 10 veces, y supuestamente esperaría 10 veces menos de 159, ¿qué número es? Y tendría que ser 15,9. O sea, muy parecido a 17. ¿Ok? Entonces, esto es para que vean que realmente por esta metodología uno debiera esperar entre cada una de las diluciones siempre 10 veces menos cantidad de colonias del anterior. Aproximado, no es matemático, pero debería aproximarse a eso. Por eso, entre 15,9 y 17, bueno, es un número aproximado, está bastante bien. Y de la 17 a la que tiene 2, ¿cuál sería la matemática de ese número? Nosotros vemos 2, pero ¿qué matemáticamente uno qué esperaría? De la que tiene 17 a la que tiene 2.
Y 1,7. 1,7, claro que 1,7 no hay 1,7 colonias. Hay una o hay dos. ¿Está bien? Entonces, esto simplemente para que ustedes vean que, para que vuelvan a rever el tema de las diluciones, ¿sí? Estoy diluyendo 10 veces, entonces debería yo esperar que haya 10 veces menos de colonias. Y para arriba, si me voy a las concentradas, ¿qué número de colonias debería esperar en la dilución anterior a la de 159? Y 1.600 más o menos. Bueno, claramente 1.600 colonias no se pueden contar individuales en una placa de Petri. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Bueno, dicho esto, nos falta saber cómo llegamos al cálculo, pero era porque quería que razonáramos esto de la relación entre los números de colonias. Entonces, finalmente, nos habíamos quedado en que yo elijo la dilución de todas las diluciones que yo plaqueé en la caja de Petri, voy a elegir aquella dilución en la cual tenga colonias entre 30 o 300, un número que sea entre 30 o 300. En este caso me quedé con la de 159, ¿ok? Entonces, ¿cómo ahora llego? Dijimos que la pregunta original era, ¿cuántas unidades formadoras de colonia tengo en mi matraz? Esa era mi pregunta. Yo ahora lo único que sé es cuántas unidades formadoras de colonias tengo en un pequeño volumen de una de las diluciones. Todavía no me contesté la pregunta. ¿Está claro? Yo sé que tengo, fíjense, yo que me estaba preguntando cuánto había en ese matraz de arriba. Entonces, ahora lo que yo sé es que si asumimos que en este experimento sembramos de cada uno de los tubitos, plaqueamos 100 microlitros, que es 0,1 mililitro. ¿Está bien? ¿Estamos todos de acuerdo que 100 microlitros es 0,1 mililitro? ¿Sí? Sí, sí. Más o menos, bueno. Entonces, hasta ahora lo único que yo sé es que en 100 microlitros de la dilución 1 en 1000, presten atención, en el volumen de siembra, es decir, en los 100 microlitros que yo saqué de la dilución 1 en 1000 y los puse en la placa, en esos 100 microlitros, ¿cuántas colonias había? 159. 159. Eso es lo que yo sé. En este momento sabemos eso. De nuevo, ¿cómo hago con este dato para decir cuántas colonias o cuántas unidades formadoras de colonia habría en la botella original? ¿Está bien? Entonces, esa es la pregunta. ¿La solución por dónde pasa? Bueno, tenemos esta fórmula que, en definitiva, la fórmula lo único que hace es como ir calculando hacia atrás para poder obtener el valor del frasco original. ¿Sí? Entonces, ahora sí, si querés, Andrés, mostrar la siguiente. La siguiente, entonces, la fórmula es lo que está resaltado ahí arriba, que dice, digamos, lo que yo voy a obtener son unidades formadoras de colonia por mililitro, que es lo que dice ahí en esa fórmula, ¿sí? Las unidades formadoras formadoras de colonias por mililitro en el frasco original es igual a las colonias contadas, en nuestro caso, ¿cuántos son? 159. A las colonias contadas en la placa que yo elegí, 159, por el factor de dilución, porque yo tengo que tener en cuenta que ahí había 159, pero que en realidad esas 159 eran una dilución 1 en 1000 del frasco original. Entonces yo tengo que volver a multiplicarlo por 1000 en este caso, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí, sí. Pero además tengo que tener en cuenta otra cosa muy importante, y es que yo en la placa no puse todo el volumen de la dilución. Yo preparé 1 mililitro de dilución y en la placa, a su vez, puse 1/10 del volumen que había preparado. Entonces, para llegar a mi número original, no solamente necesito multiplicar por 1000, que es el factor de dilución, sino que además necesito tener en cuenta que yo sembré 1/10 de todo el volumen. Si yo hubiese sembrado, si hubiese agarrado el mililitro de la dilución 1 en 1000 y lo hubiese volcado en la placa de Petri, hubiese puesto todo el volumen, ¿sí? ¿Cuántas colonias piensan que hubiesen podido contar en teoría? Eso no entendí.
Vamos, ¿vas al dibujito, Andrés? Bueno, fíjense, volvamos a, miren la dilución que elegimos, ¿sí? Lo mismo pasó en las otras, pero miren la dilución que elegimos. Habíamos preparado 1 mililitro de todas las diluciones seriadas, ¿sí? Pero ese mililitro que está en ese tubito, no agarré ese mililitro y lo volqué en la placa de Petri. Yo a su vez tomé un volumen de ese mililitro. Tomé 0,1 mililitro. ¿Está claro? Y como habíamos dicho antes, en ese 0,1 mililitro, ¿cuántas colonias había? ¿Qué te dice? Así empieza. 159. 159. ¿Sí? Las colonias que yo tengo ahí son las colonias que provienen de ese 0,1 mililitro. ¿Sí? Yo les pregunto, si ustedes en vez de sembrar ese 0,1 mililitro de la dilución 1 en 1000, hubiesen agarrado y volcado todo el tubo con un total de 1 mililitro, en teoría, ¿qué número de colonias hubiesen esperado ahí? Y ahí 1000. sería 159 por 1000. 159 159.000 por... por 1000, 159.000. ¿Por qué por 1000? Por el factor de dilución. Acá no hay un factor de dilución. Acá lo que hay estrictamente es que yo sembré una proporción, un pequeño volumen, una muestra de toda la dilución. Yo sembré 0,1 mililitro y crecieron 159. Si yo hubiese sembrado todo el mililitro, ¿cuántas esperarían? ¿Puede repetir? No Sí, sería, repito. sería por 10. Yo tenía 1 mililitro en ese tubo y agarré 0,1. Ese 0,1 lo sembré en la placa y a partir de ese 0,1 que yo esparcí, 0,1 mililitro, crecieron 159 colonias. Si hubiese volcado todo el mililitro, ¿tendría más o menos colonias? Más. ¿Cuántas más? ¿Cuánto pueden estimar más? 1590. ¿Por qué? 10 veces más. Exacto. ¿Por qué 10 veces más? Porque es la décima parte de... Claro, porque yo sembré la décima parte de todo lo que yo había preparado. Entonces tengo 10 veces menos de bacterias en esa placa. Entonces volvamos a la fórmula. Como yo les dije, la fórmula simplemente es una fórmula que a mí lo que me permite es como ir para atrás en todo el proceso. Entonces, vamos a la fórmula de nuevo. Pongo el número de colonias que conté, 159. Lo multiplico por el factor de dilución, porque yo había diluido originalmente a 1 había diluido con un factor de 1 en 1000. Por lo tanto, tengo que multiplicar por 1000 para poder ir para atrás en el factor de dilución. ¿Está bien? Ese es todo el numerador de la fórmula. Y lo que yo les estaba diciendo es, todavía me falta tener en cuenta una cosa más, y es el volumen de inóculo. Porque yo conté 159 porque sembré 0,1. Si yo hubiese sembrado 0,2, el número hubiese sido distinto. Si hubiese sembrado 0,5, el número hubiese sido diferente. Entonces tengo que tener en cuenta en toda esta fórmula qué proporción de la dilución yo sembré en la placa. ¿Está? Bueno, entonces eso es lo que constituye, esos valores son los que constituyen la fórmula para poder llegar al número real original. El número de colonias por el factor de dilución en el cual yo conté esas colonias y el volumen de inóculo que yo utilicé para llegar a contar esas colonias. Y todo eso, si yo hago toda esa cuenta, entonces voy a llegar al número de colonias, de unidades formadoras de colonias que había originalmente en ese frasco. Perdón, profe, por las dudas. Sí. Quedaría 159 por 10 a la 3 por 10. No, el volumen de inóculo va para abajo. Ah, 0,1 entonces. Claro, dividido 0,1. Sí, bueno, dividido. por 10, está bien, Okay. perdón, si lo querés poner arriba sería por 10, claro. Ok, si no lo digo, está bien, listo. Claro.
Entonces, con cada uno de esos números es como si yo estuviese concentrando de nuevo, que en definitiva es lo que yo quiero saber, cuánto tenía el concentrado, no el diluido. La dilución es una herramienta que yo tengo para poder llegar al conteo, pero en realidad mi pregunta inicial era cuánto había al comienzo, cuánto había en la botella original. ¿Está? ¿Qué es eso? Sí, profe. Bueno, y en todos estos casos, como yo hago todo este cálculo partiendo de colonias, entonces yo voy a estar, lo que voy a tener es un número de células viables, porque las células, si yo en esa dilución, supongamos la dilución 1 en 1000, puede haber una proporción de células que estén muertas en esa dilución 1 en 1000 o en cualquiera de las otras, ¿no? Siempre puedo tener una proporción de células muertas, pero las células muertas, cuando yo las pongo en la placa de Petri, ¿me van a dar colonias? No, no van a crecer. Entonces yo no puedo decir nada de que haya o no haya células muertas, ni mucho menos cuántas. Esta es una técnica que me sirve solamente para decir, en ese frasco original había tantas células capaces de generar colonias, unidades formadoras de colonias. De las muertas, y me dicen, ay, ¿cuántas muertas había? Bueno, no sé, mi técnica solamente me permite hablar de las células viables. Genial. Entonces ahí con esto que explicaba Sandra, más el método de turbidimetría, nos encontramos con dos métodos que nos permiten cuantificar células y que a partir de eso podemos analizar el crecimiento microbiano. Y de hecho son las dos técnicas que vamos a utilizar en el trabajo práctico del viernes para poder analizar cómo afectan al crecimiento de un microorganismo de estudio distintos factores físico-químicos. En realidad, factores ambientales. Con lo cual, esto debería ser un puntapié importante para que puedan entender bien la guía y cualquier duda que hubiere el viernes durante el trabajo práctico podemos ir resolviendo. Como el trabajo práctico no termina el viernes, todavía para adelante seguimos. Ok. No, iba a decir que bueno, nada, que por favor vayan con la guía leída, o sea, repasen esto que es súper importante para no estar perdidos y desaprovechar el práctico. Repasen lo que acabamos de ver, pero además lean el objetivo del práctico que vamos a hacer el viernes. Eso implica que tienen que leer la guía y además hay un videíto que les pusimos que si bien no implica que necesariamente nosotros vamos a hacer exactamente eso, es bastante similar a lo que nosotros vamos a hacer, entonces les da una idea como para saber con qué se van a encontrar. Creo que estamos. Bueno, si no hay alguna pregunta, nos vemos el viernes. Bueno, perfecto.